¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa de consultorio fiscal, en donde hoy tendremos un tema pues muy importante, creo que incide a muchas familias, que es el tema de la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores domésticos. Un tema muy importante y pues bueno, antes de dar inicio a esta charla de este tema, vamos a ir a nuestra cápsula. No antes sin recordarles que en su cintilla van a estar apareciendo los números telefónicos en donde pueden hacer sus preguntas, así como también a todos los amigos cibernautas a través de Facebook también pueden hacer sus preguntas, sus consultas, comentarios, y estén atentos a la pregunta que se va a hacer para que se lleven una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Bueno, van a ser dos suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal. Estén atentos, por favor. Vamos a una pausa e iniciamos el programa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Inscripción en el IMSS de trabajadores domésticos. El trabajo del hogar es realizado por un sector vulnerable de la población. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social está enfocado en ejercer las acciones necesarias para implementar un régimen especial a efecto de garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, a fin de que sean afiliadas en igualdad de condiciones que el resto de las y los trabajadores. El nuevo esquema de incorporación al IMSS es obligatoria para las personas empleadoras, que al no realizar este trámite están incumpliendo la ley, específicamente la nueva redacción de los artículos 334 bis de la Ley Federal del Trabajo y 239C de la Ley del Seguro Social, entre otros ordenamientos. Establece facilidades y procedimientos simplificados para la incorporación, promoviendo su aseguramiento en condiciones preferentes. En la seguridad social, el esquema incluye acceso a los 5 seguros que ofrece el IMSS: enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, que contemplan las incapacidades temporales, invalidez y vida, ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Las principales características son: los empleadores, de manera individual, están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el inicio de la relación laboral, debiendo cubrir a periodo vencido el primer mes de aseguramiento. Los meses subsecuentes se cubrirán de manera anticipada. El pago se efectúa por cada empleador de acuerdo con el salario diario y a los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar. El aseguramiento se podrá realizar por día, mes, bimestre, semestre o año. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo, siempre y cuando se entere al menos el monto de las cuotas obrero-patronales equivalentes al valor del salario base de cotización mínimo integrado mensual de la Ciudad de México. Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuentas Claras. En su edición 811, correspondiente a la primera quincena de junio de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer tema encontraremos un puntual análisis con todo lo referente a la distribución de dividendos y emisión del CFDI versión 4.0, destacando especialmente sus aspectos legales y fiscales, esto por parte de Juan Carlos Victorio Domínguez. Mientras que Abraham Levy Alcántara nos trae el paso a paso en el formato electrónico de devoluciones para llevar a cabo este trámite luego de la presentación de la declaración anual del ISR 2022 de las personas físicas con saldo a favor. Además, Alberto Falcón Colín nos ofrece un estudio a detalle de las disposiciones laborales, fiscales y de seguridad social aplicables a la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Asimismo,
Esta edición incluye artículos con temas de gran importancia, como el CFDI 4.0 con complemento Carta Aporte 2.0 y la corresponsabilidad de información entre el cliente y prestador de servicios de autotransporte, el no acreditamiento de IVA en capitalización de pasivos, desde el punto de vista del Tribunal Colegiado de Circuito, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 811 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Con todos ustedes en este su programa de Consultorio Fiscal, en donde les reitero que tocaremos el tema, ya vieron una cápsula del tema que nos atiende el día de hoy, que es la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores domésticos. Y bueno, para platicar de este tema, contamos con la presencia del licenciado en Contaduría Miguel Ángel Díaz Pérez. Tocayito, ¿cómo estás? Tocayito, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a Dios, muy bien, y de veras con un gusto y un placer de poder compartir este foro contigo y con todos los que nos dan la oportunidad de vernos y escucharnos. Muchísimas gracias, Tocayo, por estar aquí en este programa. Les comparto un poco de la semblanza del licenciado en Contaduría Miguel Ángel Díaz Pérez, el licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia de Cuernavaca, certificado por competencias laborales como instructor del curso del Consejo Nacional de Certificación de la Secretaría de Educación Pública. Es contador público registrado para efectos fiscales en Seguridad Social, en Infonavit, en Finanzas de la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Es presidente del Consejo de Administración del Corporativo DGSC y socio director del despacho Miguel Ángel Díaz Pérez Asociados. Y también fue funcionario, estuvo como directivo de estudios hacendarios en la Cámara de Diputados y, bueno, pues expositor y coordinador académico en diversas instituciones educativas del país, ¿no? Nuevamente, Tocayito, muchísimas gracias por estar aquí en este programa, compartiendo, pues bueno, todos tus conocimientos respecto a este tema tan importante. Bueno, se le ha dado últimamente mucha importancia, creo que siempre lo ha sido, pero a últimas fechas se le ha dado mucha importancia, ¿no? Incluso no nada más a nivel nacional, también a nivel internacional. Hay directrices muy marcadas respecto a proteger a este sector de trabajadores, ¿no, Tocayo? No, totalmente, Tocayito. Reitero mi agradecimiento a la invitación y poder compartir el tema, porque si bien es cierto, podrás tener toda la expertise del mundo en el ámbito empresarial, este fue un tema como que muy olvidado, ¿no? En la presentación era común hablar del trabajo doméstico. Ha venido teniendo cambios y bien como lo dices tú, vinculado con un derecho internacional comparado, vinculado a la protección obviamente de los derechos humanos, y por eso grandes instituciones internacionales han marcado la pauta para que en México hoy tengamos ese reconocimiento para una trabajadora que sin duda, Tocayito, no sé qué opines tú, pero es la felicidad de la casa. Claro, sí, es importante por todo lo que ayuda, ¿no? Sí, en los quehaceres del hogar. Y pues bueno que se estén considerando ahora, pero como que no ha quedado todo completamente bien establecido, ¿no? Ahorita el tema importante o más trascendental es el tema del seguro social. Es correcto. Aunque pues también tenemos otras cuestiones accesorias que, bueno, no accesorias, sino también que se vinculan con una relación laboral, como es la parte de impuestos sobre la renta, la parte de los impuestos locales, en fin, que ahí como que no hay mucho que hacer, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que vale la pena decirlo a toda la gente que nos acompaña en vivo a través de redes sociales, que este tema, si bien es cierto, pusieron el dedo en el renglón. Primero en materia laboral, luego en materia de aportaciones de seguridad social, consideramos que Ejecutivo, Legislativo no le ha dado un proceso, primero para efecto del impuesto sobre la renta, ¿no? Claro. Desafortunadamente, Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado tampoco tiene una regla en particular. Y sabemos que el Infonavit
pues lo que diga su prima hermana, Seguro Social, es lo que va a hacer, ¿no? Claro. Pero es algo que creo que va a trascender por los mismos conceptos de programas de fiscalización que hoy en día tenemos. Aquí en la Ciudad de México tenemos un programa de estar mandándonos Secretaría de Finanzas, ahora sí que cartas de invitación en base a información que le provee el Seguro Social, obviamente a la Ciudad de México. Entonces yo espero que en un futuro no muy lejano se pueda tener obviamente pues las reglas claras, ahora sí, de cómo se debe seguir dándole todos los beneficios a las trabajadoras del hogar. Claro, pero fíjate, ahorita como están las cosas, vamos a suponer que una familia decide incorporar a quien la apoya en la casa, a su trabajadora doméstica, al Seguro Social. En términos, salvo tu mejor opinión, en términos laborales, el artículo 8º, el artículo 10º, el artículo 8º que nos establece qué es un trabajador y el 10º que es un patrón, caeríamos en esos supuestos. Entonces, como están ahorita, en ese sentido, pues no sé si la señora de la casa o el señor de la casa tendría que inscribirse como patrón y después inscribir a su trabajadora. Me explico, la trabajadora doméstica. Y eso, pues por lo que estás comentando, si nada más nos constreñimos a pagar las cuotas, las aportaciones desde Seguridad Social, pues de repente por esos convenios de coordinación fiscal, pues de repente Finanzas te va a tocar la puerta y decir, oye, me debes mi impuesto local. Y a lo mejor seguramente el SAT va a tocar la puerta, oye, me debes mi SR, porque si le pagas, y enséñame tus nóminas, enséñame tus recibos de pago, si es que a lo mejor también nos va a pedir los famosos recibos timbrados, los FDIs de nómina. ¿Cómo estarían las cosas ahorita, Tocayo? No, si yo creo que ahorita hay que partir de lo básico y de lo que es elemental. Reconocer que un derecho constitucional para todo ciudadano mexicano es garantizarle la seguridad social, claro, el derecho a la salud, el de vivienda digna. Como principio constitucional viene obviamente un poquito lo que acabas de comentar de una ley federal que es reglamentaria, un artículo 123 constitucional, y técnicamente estamos obviamente en una relación laboral. Hay obviamente patrón, hay trabajador. Entonces, si empezamos con ese estudio y luego todo lo que se establece en la ley del trabajo, sin duda, el empleador, que es el término que comúnmente utiliza el Seguro Social, va a obligar, obviamente, a quien contrate a alguien que vaya a apoyarle a su hogar, a inscribirse y a inscribir a la trabajadora del hogar, para que pueda, obviamente, a través de aplicativos informáticos, poder pagar cuotas mensuales. Entonces, a pregunta concreta, respuesta concreta. Claro que hay que obligarnos como empleadores a registrarnos y a registrar a la trabajadora del hogar para efecto del pago de cuotas pues al Seguro Social. Sí, te pregunto esto, Tocayo, porque pues bueno, me imagino que en lo personal, y te digo que a todos y a los amigos televidentes, pues viene el tema de la inquietud y dice, bueno, nada más es registrarlo ya y pagar las cuotas y ya. A lo mejor como un optativo. En este caso, no estaríamos hablando de un régimen optativo, ¿o sí, Tocayo? No, Tocayito, creo que hay que poner las palabras que deben ser. En materia de Seguro Social hablamos de dos grandes regímenes, obligatorio y voluntario. Y aquí es voluntariamente a fuerzas, o sea que es obligatorio, no es optativo. Dentro del Seguro Social existen muchas opciones que normalmente le damos el nombre de modalidades. La modalidad 40, que es de moda, la modalidad de que fue parte también de un programa aquí contigo y obviamente con un gran invitado, de los trabajadores independientes. Esas son modalidades, claro. Pero aquí es un régimen obligatorio. Y por ejemplo, una diferencia en ese sentido de modalidades, en la mayoría de los casos es optativo. Totalmente. O sea, existe la modalidad, yo veo si la aplico o no la aplico. En este caso, aunque podemos hablar de una modalidad, pero no es si la aplico o no la aplico. No. Es obligatorio. Es obligatorio. Ese es un punto importante que tenemos que tener presentes, que es obligatorio. Y si no lo hago,
te atienes a las consecuencias, ¿no? Yo creo que vale la pena hacer la referencia, tocayo, a la ley federal del trabajo, ¿no? Sí es cierto, hay un artículo 8º que define quién es trabajador, pero en el 331, el TER, el BIS, etcétera, de la ley federal del trabajo, expresamente dice, existe la obligación de afiliar a la trabajadora del hogar al Seguro Social. Entonces yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. Si está dentro de la Ley Federal del Trabajo, hay reforma en la Ley del Seguro Social, porque vale la pena recordar que todo esto inició por el 2019 como un acuerdo del Consejo Técnico, como una prueba piloto, y ahora ya es una realidad. 4 años después estamos hablando de una obligación. Como normalmente tienes en las obligaciones, ¿no? Es correcto. Y está bien, digo, es un tiempo de implementación, vamos a llamarle, ¿no? Sí. Pero creo que todavía falta afinar algunos puntos. De 4 años y todavía falta. Yo creo que por los aplicativos informáticos y por la falta de información que obviamente tienen los empleadores en la materia, ¿no? Claro, y este régimen que no aparentemente, trae cosas positivas para proteger a una trabajadora que apoya, porque pues también tiene hijos, sus hijos también requieren seguridad social. Algún día pues ya no va a poder tener la misma habilidad para desarrollar su trabajo, pues también el tema de una pensión. Tiene derecho a todos los beneficios en dinero y en especie que otorga el Seguro Social. A todos, tocayo. Desde el momento que es una obligación, que te debes cuidar con todos los pagos que cubren la aportación de seguridad social, enfermedad y maternidad, invalidez de vida, riesgo de trabajo, que es de los más importantes, cuidar por la integridad de la trabajadora del hogar, y hasta la pensión, tocayo. Entonces, hay que decirlo, tiene todos los derechos y prerrogativas como cualquier otro trabajador. Claro, igualito que en un régimen obligatorio. Igualito. ¿No? Los del 12 fracción primera, si mal no recuerdo, la del Seguro Social. Es correcto, lo recuerdas, Ben. Tú dices un buen maestro en esa materia. Me imagino que sí. Yo lo creo. Y lo tengo enfrente ahorita, con mucho gusto. Así es, tocayito. De hecho, tocayito. Un punto importante. Todo esto que estamos comentando, al hablar ya de el hogar, sí, porque bueno, en el tema con una empresa es un tanto cuanto diferente, aunque la actividad pueda ser la misma, que es el tema de los quehaceres, ¿no? La limpieza y todo eso. Pero estos puntos que pueden incidir en tomar la decisión de incorporar, independiente de la obligación, ¿no? Es una cosa la obligación, otra cosa es que realmente lo hagamos. Sí, totalmente. Entonces, para tomar la decisión en función de inscribir a un trabajador doméstico al Seguro Social, como que desmotiva tantas cuestiones que no están todavía muy precisas, aunque como yo te preguntaba al principio, bueno, no hay precisión de que se haga referencia justamente al trabajador doméstico, pero así como están las cosas, pues sí se nacerían también las obligaciones de impuesto sobre la renta, por ejemplo, y las obligaciones del impuesto local sobre nóminas. Totalmente de acuerdo, tocayito. Sí. No, es que fíjate que lo que comentas es bien cierto, ¿no? Quizá la idiosincrasia del empleador, de que todo lo que le va a generar como trabajo, como obligación, no sé si lo desmotive, pero una vez que tengamos reglas integradas y veamos la repercusión y alcance de tener a una trabajadora del hogar afiliada al Seguro Social, yo creo que hay que considerarlo como otro trabajador, como en cualquier empresa, y darle obviamente todo lo que se requiere y todo lo que se tenga que pagar, ¿no? Creo que nos falta un poquito, obviamente, de precisión en otros ordenamientos legales. Por supuesto, y aquí, amigos, la recomendación es conozcamos bien este régimen, porque bueno, ya hay una obligación, porque aparentemente, al estar como una especie de modalidad, pareciera que es pues optativo, pareciera, y si no nos documentamos bien, pues estaremos en algunos problemas serios, ¿no? Respecto de, problemas serios si no cumplimos con todo lo que debiéramos de cumplir a cómo están las cosas ahorita, ¿no? Independientemente de que no hayan, o podamos decir, es que no han habido reglamentaciones o disposiciones específicas al régimen, pues no. Pero pues hay una ley sobre la renta que es general, abstracta, impositiva y todo ese tipo de cuestiones, y tenemos también una contribución local que juega la misma suerte, ¿no? Entonces, tomémoslo en cuenta, informémonos bien, y si pues, hay que hacerlo,
a cumplir como debe de ser. Fíjate Habría que que hacerlo, ¿no? abundando un poquito y por lo que es la práctica profesional como dictaminador para efectos locales, en muchos ordenamientos locales no puedo dar un nombre concreto porque en cada estado puede llamarse de manera diferente, código financiero, código Claro. fiscal, ley de hacienda. eh, Siempre hace una referencia de y los otros análogos. Claro. Y dentro de esos otros análogos está este. Claro. Pero así como se han venido dando cambios de muchos conceptos, tenemos obviamente un antecedente también por derecho internacional comparado de trabajadores menores de edad. Llega la Organización Internacional de Trabajo, nos da recomendaciones, México la adopta, como fueron vacaciones dignas. Yo creo que todo ese tenor debería permear hacia las diferentes leyes para darles obviamente un reconocimiento. Por Como hoy supuesto. tenemos el famoso REPSE que sustituyó al outsourcing. Mientras no se tenga eso, pues obviamente el empleador pues va a decir, lo pienso dos veces, o voy a la Facultad de Contaduría y Administración para que me asesoren, porque la verdad es comprometerte con algo que no hay una regla escrita tan clara como en el Seguro Social. Claro, incluso, y son cuestiones a considerar, no es generar miedos ni cosas como esas. Pues ya que lo inscribí, pues estoy sujeto también a cuestiones de revisiones, a que Sí, la autoridad me claro. pueda ejercer facultades de comprobación, sobre todo en el tema de cuánto le estoy pagando, ¿no? Porque pues bueno, ahí también pueden darse cuestiones muy subjetivas de manipulación de cuánto yo manifieste que le estoy pagando, o si es una persona entrando en algunos esquemas, por ejemplo, si es de entrada por salida, si es permanente y a lo mejor nada más sale los domingos como su día de descanso, o cada 15 días, según como lo tenga, cuánto le estoy pagando, ¿no? Y aparte de las consideraciones de que si está en casa o entrada por salida, pero le doy el alimento, que normalmente así Va es. incluido. Y si evidentemente es de planta, como se dice coloquialmente, ¿no? Es de planta, pues son los 3 alimentos, también le doy que La vivienda, la vivienda, ¿no? lugar donde va a pernoctar. Así claro. es. Y todas estas cuestiones, pues bueno, son puntos que pueden llamar la atención en el sentido de cómo voy a integrar su salario de integrado y luego salario de base de cotización, ¿no? No, totalmente, tocayo. Y yo creo que aquí vale la pena reiterar. Si nosotros hablamos de algo que es obligatorio, lo primero hay que comentarle a todos los que nos dan y nos hacen favor de ver y escuchar de que existe un salario mínimo profesional para la trabajadora del hogar. Si hablamos obviamente de todo lo que es la República Mexicana, exceptuando zona fronteriza norte, tenemos un salario mínimo de poco más de 225 pesos. Entonces ya tienes ahí una pauta. Hablamos de jornadas, hablamos de día, 225. Y centavitos, la verdad los centavos no me acuerdo. Claro. Pero lo curioso con el Seguro Social, tú entras al portal donde obviamente tenemos una aplicación, un minisitio, y te dice que con lo menos que puedes hacer es con el salario mínimo general integrado. Y cuando hablas de integración, pues hay que hablar del artículo 27. Claro. Y si hay que hablar del artículo 27, hay que hablar de la alimentación y la habitación. Y la ley federal del trabajo es muy curiosa. Dice, si está contigo permanente, sale nada más el domingo, como fue el planteamiento tocayo, lo que tú le pagas equivale al 50% de su salario. El otro 50% es la regla que aplicamos en Seguro Social. Claro. 25% para la alimentación, 25% para la habitación. Imagínate a un empleador que no tenga el conocimiento en las leyes y en todo lo que tenga que aplicar, en qué menudo problema está. Pero yo creo que se tiene que apoyar o de su contador o de un gran amigo para que obviamente Claro. le puedan decir el alcance de esto. Porque hablamos de un salario base de cotización que es ya clásico para el Seguro Social. No me lo puedes afiliar con menos del mínimo. Pero en preguntas frecuentes que están en el portal del Seguro Social, pero integrado. Claro. Entonces, creo que eso vale la pena cuidarlo porque en lo que es año con año, la Comisión Nacional Mixta de Salarios Mínimos nos da a conocer cuánto es el salario
de la trabajadora del hogar. Y reitero, en Ciudad de México y en todo el territorio, excepto zona fronteriza norte, poco más de 225 pesos. Claro. Y otro punto creo que yo muy importante es el tema de los riesgos. Sí, claro. Porque pues bueno, también va a depender, según cómo fue contratado, cuál es la función que va a hacer, ¿no? Si nada más, bueno, hablamos de los quehaceres. Bueno, los quehaceres son muy amplios, ¿no? Cayito, ¿puedes darnos un ejemplo? Este, Bueno, a mí me Claro. toca los sábados lavar. por ejemplo, Los ¿no? domingos me toca planchar y son quehaceres del hogar. Por supuesto, y hay puntos Pero de riesgo, ¿no? Y hay gente que también te cocina. Y claro que en cualquiera de las actividades del hogar hay un riesgo. Y más si estamos en una, digamos, casa habitación donde tienes obviamente 2 niveles, que tiene que subir a atender a la azotea, pues las escaleras, ¿no? No dejan de ser riesgos. Y por eso con la pregunta que me hiciste hace unos minutos, pues todo lo que tenemos que garantizarle es la seguridad social en el centro de trabajo. Por supuesto. Entonces, es uno de los conceptos más importantes que puede traer como consecuencia un problema, ¿no? Por si algo le pasa Y ahí también había que dentro del centro de acordar trabajo. una clasificación, ¿no? Según Sí, la clase claro. y el rango para efectos de lo que es la prima de grado de riesgo. Es correcto, Tocayito. Y en febrero presentar la declaración. Sí, si es que hay Tocayito, alguna, si es que hay obligación. alguna eventualidad, ¿no? Es correcto, Tocayito. Entonces, todo esto serían obligaciones actuales, ¿no? Como están porque a lo mejor pues así se va a quedar, no lo sé. Finalmente hay una solución. Ujú. Y no hay, o a lo mejor salen reglas específicas más adelante, no lo sabemos, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿qué crees que debe de ser, Tocayo? Técnicamente tiene que existir algo que facilite la aplicación y el debido cumplimiento al empleador. El Seguro Social lo entendió y lo entendió muy bien. Ni modo que me mandes un SUA, ni modo que tenga que acudir cada mes a la subdelegación a que me des obviamente una orden de ingreso, pagar mis cuotas. Desarrolló un aplicativo informático para poder afiliar a su trabajadora del hogar y poder pagar. Entonces creo que bajo ese tenor tendría que el Seguro Social seguir obviamente perfeccionando ese minisitio de trabajadoras del hogar para cumplir con los avisos de riesgo de trabajo, ¿no? Claro, y me imagino que también las demás autoridades deben de más o menos adaptarse, porque, pues imagínate en una casa, no es que, ¿cómo te diré?, minimice el tema de que alguien pueda llevar una nómina, pero realmente sería la obligación que tomaría, ¿no? Técnicamente Llevar. sí, porque es un salario. Exactamente, y aunque pues, sería un trabajador, pues es un trabajador, había que hacerlo. Entonces yo creo que también ahí habría que haber algún sistema fácil o blando, ¿no? Porque luego la complejidad de todo esto es lo que puede desmotivar, decir, no, me voy a meter en un problemón, pues mejor lo vamos llevando así como lo estamos haciendo, ¿no? Permíteme hacer una analogía, Tocayito. Tenemos obviamente una efervescencia por todos conocido, una emergencia sanitaria que todo le llamamos pandemia, ¿no? Se genera obviamente una figura que yo le llamo vacation office porque puedes trabajar de donde quieras, ¿no? Y sin embargo, inmediatamente el Ejecutivo propone al Legislativo el empezar a regular el trabajo en casa, ¿no? El teletrabajo. Y te van dando reglas del juego, al grado que a ti como empleador te dicen, aparte debes de cuidar que la instalación donde va a laborar cumpla con todas las medidas de seguridad y salud. Si obviamente nos lo están diciendo ya por lo que se derivó de una emergencia sanitaria, esto creo que tiene que ser igual, Tocayo. Por supuesto. Por eso el concepto de que a la medida que el empleador, voy a hacer una palabra que no me gusta, la idiosincrasia del mexicano, cambie porque tienes una obligación, creo que las trabajadoras del hogar obviamente van a ser las beneficiadas. Quitando un poquito, Tocayito, a las empresas que se dedican a proveer este servicio. Existen muchas empresas, entre comillas, llamadas agencia, que te promueven, obviamente, pues una trabajadora doméstica con cierto rol, con cierto cambio, dinamismo, para que obviamente tú estés más seguro. Un outsourcing disfrazado, ¿no? Digamos Entonces, que sí. La verdad. La verdad sí. Porque finalmente hacen un suministro de persona parecido al que a las empresas
que te venden la limpieza, el servicio de hacerte la limpieza en tus oficinas, ¿no? Totalmente Algo de acuerdo. semejante, nada más que aquí, pues bueno, guardas esas particularidades. Totalmente de acuerdo, tocayito. Porque también puede ser de planta y ya no es lo mismo, ya hay variantes, ¿no? No, y aparte en este concepto de trabajadores del hogar, puedes hablar trabajadora de planta, Por ejemplo. pero es la que queda y se pernota todas las noches. Claro. Pero hay quien llega, trabaja una jornada, Y se va y regresa al día siguiente. Ese es otro concepto O que hay que dar. un día sí, un día no. Es correcto, que es sea ese obviamente tema, ¿no? el clásico concepto que utilizamos en el argot, de entrada por salida, ¿no? Así es, de entrada por salida, y qué funciones también debe de hacer para efectos de lo que comentábamos del tema de lo que sería el grado de riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y para todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy, vale la pena decirlo, no es espantar, simplemente es decir lo que hay que cumplir. Y algo que difícilmente creo que se vaya a dar, un contrato por escrito. Esa es una obligación. Ese es otro tema, la cuestión de hacer la parte contractual, ¿no? La contractual. Normalmente siempre es de palabra. De manera económica. No se le da esa importancia. Hoy debe de dársele. Totalmente de Porque acuerdo. así lo establece la legislación laboral, y bueno, tenemos a partir del artículo 24, si mal no recuerdo, 24-25, los requisitos de un contrato. Totalmente de acuerdo. Tocayito, tú eres un estudioso en la materia, y hablar de contratos donde hay derechos y obligaciones, Claro. y que la misma ley federal del trabajo te diga que en este concepto de trabajadoras del hogar debe existir un contrato escrito, yo creo que va a ser de lo más difícil. No, que exista. y dentro ya del contrato, uno de los elementos de este contrato es el trabajo a desempeñar, ¿no? Claro. Hay que ser específicos en todo lo que va a hacer, y eso también se vincula y va a ser un punto importante respecto de cuánto le estás pagando, ¿no? Para efectos de... Son puntos muy importantes a considerar. Y bueno, Tocayo, ya que estamos por irnos a la pausa, ¿qué pregunta le harías a nuestros amigos para que se puedan llevar? Tenemos 2 suscripciones para los primeros 2 que nos den la respuesta. ¿Qué pregunta se te ocurre, Tocayo? Con muchísimo gusto, Tocayito. Hemos hablado de trabajador doméstico, trabajadora del hogar, pero para el fin de lo que es Seguro Social es trabajadora del hogar. Que nos digan si existe un salario mínimo a pagarle a la trabajadora del hogar. Perfecto. Pues bueno, ya también hace rato se mencionó. No, Entonces, a ver si estaban poniendo atención. sí pusieron Tocayito. atención, según Espero Tocayo. que Nomás sí. es para que se lleven la revista. Eso, La Tocayo. suscripción, sí, para eso lo ofrecemos. Entonces, ya tiene la pregunta. Por favor, a los números, nada más por vía telefónica, a los números que aparecen en su pantalla, llámenos. A los 2 primeros que nos den la respuesta correcta se llevarán una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro programa. Estás muy serio el día de hoy. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Panorama laboral y cuarta transformación en 2023. Uno de los asuntos torales de cualquier economía del mundo es el del trabajo de sus habitantes. ¿En qué condiciones labora la población? ¿Todo el que busca trabajo lo encuentra? ¿Cuáles son las remuneraciones y las prestaciones sociales de los trabajadores? ¿Todos los trabajadores cuentan con prestaciones? Estas son preguntas fundamentales para un gobierno cuyo lema es primero los pobres. Veamos cómo está el panorama laboral de nuestro país en este gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, con datos a abril de 2023. ¿Cuáles son los avances y los retos del gobierno en los temas de empleo? Revisemos algunos datos. La población económicamente activa, PEA, está integrada por 60.6 millones de personas, lo que representa un 60.4% de participación de la población mayor de 15 años. 1.7 millones de se encuentran desocupadas, lo que representa el 2.8% de la población económicamente activa. Estas cifras han venido disminuyendo, sobre todo después de la pandemia por COVID-19. El dinamismo de la economía mexicana ha permitido la recuperación de puestos laborales, aunque todavía falta mucho por hacer.
Un problema fuerte de la mano de obra en México es el de la subocupación. Gente que está empleada y que podría trabajar más horas de las que labora o bien ocuparse en actividades más productivas. Esta situación afecta a casi 5 millones de trabajadores, lo que representa el 8.4% de la población ocupada. Así, mientras la desocupación va disminuyendo, aunque en forma lenta, aumenta la subocupación. La población no económicamente activa es de casi 40 millones de mexicanos. En ella se encuentran las personas dedicadas al hogar, los estudiantes que no trabajan, los jubilados y pensionados y los que tienen alguna incapacidad para trabajar. Sin embargo, dentro de esta categoría, más de 5 millones declaran disponibilidad para trabajar, aunque no están buscando trabajo. Esto representa el 13% de la población no económicamente activa. De la población ocupada, casi el 60% son hombres y el resto, 24 millones, son mujeres. La tasa de participación de las mujeres sigue siendo baja, aunque se ha incrementado en los últimos años. De la población ocupada, 40 millones son trabajadores subordinados, es el 68%. 13 millones de trabajadores son independientes o por su cuenta, que son un poco más de 3 millones, son patrones y lo más grave, 2.4 millones trabajan en negocios familiares sin ninguna remuneración. Ellos padecen pobreza laboral. Uno de los problemas estructurales de la mano de obra en el país que el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación no ha podido resolver es el de la informalidad. En efecto, más de 32 millones de personas trabajan en la informalidad, lo que representa una tasa de informalidad de más del 54% de la población ocupada. Seguimos siendo un país de informales. Esta cifra sigue siendo impactante. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos laboran en la informalidad sin ninguna prestación social. Sus empleos son precarios y poco contribuyen a la producción y productividad de la economía nacional. Es necesario que en lo que resta de esta administración, el gobierno federal implemente una política económica sustentable que tenga como base la generación de empleos formales, con seguridad social, empleos dignos y decentes como los llama la Organización Internacional del Trabajo. Para ello, debe establecer alianzas con empresarios privados mexicanos y extranjeros, para que inviertan en actividades productivas que generen empleos estables. Solo así, con una política económica generadora de empleos dignos y decentes, se podrá hablar de una auténtica cuarta transformación. En déficit, con José Silvestre Méndez. Muy bien, amigos, pues continuamos con su programa aquí en Consultorio Fiscal, hablando de lo que es la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores domésticos, ¿no? Platicando aquí de este tema con el licenciado en Contaduría Miguel Ángel Díaz Pérez. Tocayito, hace rato hiciste una precisión muy importante de cómo se le llama esta modalidad, qué denominación le dio el Seguro Social, ¿no? Uh-huh. Pero esa denominación, nada más podríamos hablar, que es como lo hemos llevado ahorita hasta este momento la charla, de las personas que ayudan en el quehacer, vamos, en lavar, trapear, cocinar, lo que ya platicamos, ¿nada más abarcaría a ellos? No, tocayito, yo creo que hablar de un hogar es hablar obviamente de personas que también están apoyándote en otro tipo de servicios. Hay gente que nada más va una vez a la semana a cuidar todo lo que son áreas verdes, ¿no? Vamos a decir, jardinero. Uh-huh. A mí me dicen también que hago esa función todos los días y muy bien, porque dejar dinero aquí, dejar dinero ahí. No, el jardinero, el que tiene que cuidar áreas verdes. En muchas, obviamente, situaciones sabemos que tienen el servicio de un chofer y sabe que el chofer debe estar a tal hora porque tiene que llevar a los niños a la escuela. Tiene que regresar y tiene que llevar a la esposa al gimnasio. Tiene que llevar, obviamente, al patrón
a las juntas o a donde quiera. Entonces, hablar de trabajador del hogar no nada más es hablar de la trabajadora doméstica, como Claro. la tenemos obviamente conocida, a la mujer que hace la limpieza, que puede tener actividades de lavar, planchar, cocinar, sino que también hay otras personas que están involucradas en el hogar que vale la pena cuidar. Los ejemplos es los jardineros y los choferes. No sé si está exagerando, tocayo, pero no sé si has visto que en algunos lugares de la ciudad, de repente va un muchacho, una muchacha, un señor, una señora, con un montón de perros Ajá. que los llevan a pasear y después, o sea, los recogen, luego los reparten. ¿Ese también entraría, tocayo? Yo creo que no. Fíjate que es una actividad que ha ido creciendo a través del tiempo, porque ahora creo que la gente joven, tocayo, en lugar de tener hijos, tiene perrijos, ¿no? Y pues si no tienen el tiempo para atenderlos, para sacarlo, para pasearlo, contratan este tipo de persona. Pero esa persona no se puede considerar trabajadora del hogar. Ok. Técnicamente es una persona que te presta un servicio y que en teoría ella sí puede caer en una modalidad para inscribirse por derecho propio al Seguro Social. Claro. Para mí, lo que es pasear perros, no creo que sea trabajadora del hogar. Te lo comento porque pues ahí Hay chamba ahí, tocayo, No, nomás toca- dime en dónde, porque ¿a Aparte- cuánto aparte está la que hay hora por chamba, perro? Pues de repente hay muchos creativos, ¿no? Sí, que pueden totalmente. decir, por ejemplo, ya podemos hablar de, a lo mejor si va un plomero a hacer Sí. algún trabajo en algún baño, en la tarja, qué sé yo, algún carpintero, algún electricista, que pudiera darse el caso, ¿no? De decir, digo, si siempre ha habido en las empresas que nomás con tomar el nombre y va y demanda, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí la palabra clave es Ujú. esporádico. Para mí un plomero es una labor en el hogar, pero es esporádica. Y ya desde la ley del trabajo te dice, si es esporádico, no te preocupes, no entra aquí, ¿no? Personas que hacen una labor loable, bellísima, porque se van obviamente a laborar a asilos, a cuidar a viejitos. Tampoco es trabajadora del hogar. Entonces, sí vale la pena decirlo que hay ciertos conceptos de servicio que no pueden encuadrar como trabajadoras del hogar. Claro. Y ese punto importante, esporádico. Esporádicos. ¿Sí? ¿Cómo determinamos algo esporádico? Híjole, es Porque- entrar a toda interpretación gramatical, un concepto medio Pero es difícil. importante, tocayo, porque, Totalmente. oye, a lo mejor de entrada por salida. Ujú. De entrada por salida podemos decir es que pues no está de planta, viene esporádicamente los lunes y los miércoles. No, tocallito, yo creo De que el cada plan semana. De cada semana, eso no es esporádico, eso ya es a lo que voy. periódico. Es a lo que voy. Sí, no, a lo totalmente. mejor, ¿sabes qué? Pues bueno, como tú comentabas, no es tanto la función, o bueno, las funciones de las personas que viven en la casa, y va una vez a la semana. Entonces, Sí. viene esporádicamente todos los lunes, ¿no? No, eso no es esporádico. Entonces, a eso me refería No, yo con el tema totalmente. de lo que es esporádico, ¿no? A lo mejor, pues no sé, de repente se me ocurre llamar y, oye, puede venir hoy, puede venir mañana, ¿qué día puede? Y va. Ah, puede venir, ¿se me explicó? ¿Eso pudiera ser esporádico? O ya cuando hay una fecha cierta, un horario cierto, aunque sea una vez al mes, una vez a la quincena, 2 veces a la semana, 2 veces al mes, 2 veces a la quincena, ¿eso le rompe lo que es esporádico, tocayo? Yo estoy A eso me totalmente- refería. No, totalmente de acuerdo, tocayo. Para mí la palabra y la connotación de esporádico es que no tienes un día fijo ni un plazo fijo, sino conforme se vaya requiriendo, ¿no? Claro. Si hablamos de trabajadores del hogar, yo no dudo que muchos de nosotros nos cuidamos, obviamente, para cuando llegan las lluvias. Y tú no impermeabilizas ni cada mes, ni cada 2 meses, ni cada 1 año. A veces lo haces 3, 5, 10 años, lo que sea. Para mí eso es esporádico. Pero cuando ya me dices, viene todos los lunes de todas las semanas y durante todo el año, pues eso ya no es esporádico, ¿no? Claro. Ahí es- ¿Por qué amigos, también era importante comentáramos esto? Por la obligatoriedad, tocayo. Sí, totalmente, tocayito. Por la obligatoriedad, y si hay alguna cuestión de alguna revisión o supervisión del Seguro Social y le pregunta y tú dices, no, viene esporádicamente, no todos los lunes, romperíamos el tema y solitos estaremos diciendo, espérame, esto no es esporádico en términos de ley, independientemente de caer ya a un análisis más preciso de los conceptos, como bien comentabas, ¿no, tocayo? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando tú dices, tengo que estar una vez al mes, eso ya no es esporádico, ya eso es periódico y técnicamente hay que cuidarlo.
pero conceptos obviamente como el plomero, como el electricista, como el carpintero, creo que pueden encuadrar sin duda alguna en trabajos esporádicos. Claro, y también un punto importante respecto de, sobre todo quienes están de planta, como comentamos, ¿no? Ahí hay horas extras. Déjame decirte, tocayito, que cuando tú tienes la oportunidad de saber de horarios de labores, jornadas de trabajo, ¿no? Pero en la lefa del trabajo hay una referencia que la verdad vale la pena comentarla con toda la gente que nos hace favor de seguirnos y escucharnos. 9 horas de descanso continuo. Yo creo que tú no las tienes, tocayito, por tu ritmo de trabajo. Yo no las tengo, claro, porque obviamente después de estar en el despacho hay que hacer los quehaceres del hogar. Pero es algo que vale la pena cuidarlo, porque hay reglas del juego para sus descansos, ¿de acuerdo? Claro. Pero no hay una regla de su horario como jornada ordinaria de trabajo y que se pudiera extender esa jornada para el pago de tiempo extra. Sí, hay una particularidad del tipo de servicio muy, bueno, valga la redundancia, muy específica, sí, en donde, bueno, las jornadas que se contemplan en la legislación laboral aplicaran o no aplicarían, en este caso, ¿no? Es jornada mixta, es jornada, ¿sí me explico? Porque de repente alguna eventualidad en la noche, pues apoya, ¿no? No, totalmente de acuerdo, tocayo. Si hay una eventualidad por lo que sea y apoya en la noche, tendría que ser catalogado jornada extraordinaria, ¿no? Se reconoce que debe de tener un descanso continuo de 9 horas. Pero si estamos obviamente vinculando de que es un trabajador que aparece en el artículo 8º, que obviamente en la misma ley del trabajo te obliga a asegurarlo, claro, pues yo creo que también debemos considerar que por principio constitucional la jornada es de 8 horas. Claro. Entonces tendríamos que cuidar también esos pequeños detalles para que el empleador no se vaya a vincular a otro problema de que su jornada sea mayor a 8 horas. Y como que hay muchos puntos no muy claritos, ¿verdad? No, pues todavía no muy bien precisados respecto de, finalmente podemos ver 2 puntos, ¿no? La función que es y los derechos que tiene un trabajador. Digo, y finalmente si es trabajador, pues como que no hay mucha vuelta de hoja, ¿no, tocayo? Y quiero retomar con algo que hiciste referencia al inicio del programa. Lo que es el vínculo del tema a nivel internacional. A nivel internacional, el cuidar los derechos humanos de los trabajadores es primordial. Y yo creo que para muestra basta un botón. Finales del año pasado vivimos una reforma de vacaciones dignas. Éramos de los países que menos días dábamos de vacaciones. Y todo es cuidando los derechos humanos. Claro. Si entonces hablamos de que viene como referencia a derecho internacional, viene de referencia a Constitución, Ley del Trabajo, pues deberíamos de reconocer que también puede haber jornada extraordinaria. Claro. Y bueno, son puntos que estamos lucubrando un poquito, que no están muy precisos, pero que llaman la atención. Desde el momento, oye, lo voy a inscribir, y si está en tal tiempo, y digo, si hablamos ya de un tema de laboral, un tema de trabajo, pues sí nace la inquietud en decir, oye, y si me pide horas extras, si me pide esto, y la PTU, la PTU no, y la prima vacacional, y algunas cuestiones que sí se pueden dar, ¿no? Mi tocayito ya está ocupado porque ya le toca pagar la PTU a su trabajadora del hogar. Qué bárbaro, tocayo. Hay disposición expresa que no tocayito, tienen derecho de repente nos resbalamos todos, ¿no? Tocayo, yo creo que también es válido decirlo, porque hablamos de derechos y obligaciones, claro, y una obligación para cualquier patrón es pagar PTU, pero en este caso en particular, claro, yo creo que hay que reconocerle, al menos, tocayo, con un bono, con algo, ¿no? Pero hay gente, me consta, la integra la familia, se va de vacaciones y la llevan de vacaciones. Claro. Muy a menudo dice para cuidar a los niños, pero tocayito, no deja de ser también un reconocimiento, ¿no? Claro. Quien pueda y quiera, pues que lo haga. Por supuesto. Es algo hay que ver nada más la incidencia, ¿no? Que va a tener totalmente. El tema, sobre todo del salario integrado, el salario base de cotización. Porque bueno, si van y le preguntan, y va a decir, pues esto, y ven cómo se le inscribió, se pueden dar algunas diferencias. Sí, totalmente. Que también aquí pudieran hacer
determinaciones de capitales constitutivos, determinaciones de omisiones de cuotas, multas, recargos y vaya, toda esa parte hermosa que también se maneja en el Seguro Social, ¿no? No, totalmente, tocayo. Mira, cuando andas obviamente en el tema, preguntas a la persona que tiene la oportunidad de contratar a este tipo de trabajadoras y le dices, oye, ¿y tú cuánto le pagas? Ah, pues yo le pago 400 del día. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que hace? Pues pura limpieza. Enhorabuena. Pero te puedes encontrar a gente que paga 600 pesos el día, que es mucho mayor a los 225 de un salario mínimo profesional. Y en cambio el Seguro Social te dice, a mí no me interesa cuánto le pagues, afílamela con el salario mínimo general integrado. Y hay que tener cuidado con lo integrado por el concepto de pues alimentación y si pernota en tu casa, habitación, porque técnicamente sabemos que eso integra salario. Si hablamos obviamente de esta obligación, hay que cuidar también pues cuánto le pagas, ¿no? Por supuesto, y ese es un punto muy importante, sobre todo esperando algunas, ojalá no se den algunas revisiones que el Seguro Social de repente se dé, ¿no? Y ande casa por casa ahí preguntando, ¿no? Hay ciertas zonas que se tienen que cuidar, muy cercanas pues ni van a estas grandes ni van a ir, ahí no se no. paran. Pero bueno, ¿qué otras particularidades de este régimen, tocayo, tenemos que Fíjate, tocayo, que tomar vale en la cuenta? pena compartirlo con, obviamente, todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que no esperen a que tengan que hacer un SUA, una liquidación mensual, una liquidación bimestral como cualquier patrón. Eso no funciona. Nosotros tenemos obviamente que partir de un valor entendido, es una obligación, la voy a afiliar a la trabajadora del hogar al Seguro Social y terminando el primer mes pago mi cuota. El segundo mes la tengo que pagar de manera anticipada y así nos vamos mes a mes pagando las cuotas obrero-patronales que le correspondan con el salario base de cotización que la hayan obviamente afiliado. Que hay que decirlo, tocayito, a veces cotizamos con un salario y la realidad es que pagamos otro. Ojalá eso cambie algún día. Pues, ¿qué te digo, tocayo? A lo mejor gran parte de lo que hemos platicado, que todavía no está muy precisado, tenemos que aplicar disposiciones generales, a veces también eso incide, ¿no? Incide porque me imagino que también has encontrado con empresarios que dicen, es que yo lo quiero hacer bien, pero no se puede. No se puede a veces. Eso es dramático, sí, tocayo. Definitivo. Oye, lo quiero hacer, pero no se puede, ¿no? O vienen cuestiones abusivas por parte, no me refiero al tema tanto de la ley, ni a la mejor el criterio del funcionario, a su normatividad. Porque muchas veces la ley te dice una cosa, pero quien rige es la normatividad que te encuentras con cualquier autoridad fiscal y eso, pues bueno, creo que pues no es nada oscuro, ni mucho menos, ni eso lo sabemos todos, ¿no? La disposición te puede decir algo, ya sea la ley, la reglamentaria, una disposición miscelánea, pero quien manda es la normatividad interna. La normatividad interna de que, pues para nosotros es eso, ¿no? Y si quieres, y si no, pues dale con... Pero es que la ley dice, pues así lo es, que ¿no? diga, ¿no? Es un poquito, tocayito, lo que acabo yo de comentar, ¿no? Existe la obligación en materia laboral de afiliar a la trabajadora de hogar. Existe un salario mínimo profesional. Y si ustedes van hacia el portal del Seguro Social, preguntas frecuentes, trabajadoras del hogar, se van a encontrar que su normatividad es con salario mínimo integrado. Claro. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué tanto show? Si al final tú vas a poner la regla del juego, ¿no? Y es parte, obviamente, de los problemas que muy a menudo el empleador se encuentra en una práctica profesional. Si no está debidamente escrito en una ley, en un reglamento, hasta en una jurisprudencia, porque a veces no hay precedentes, o en derecho común, que muy a menudo lo utilizamos como una fuente formal para estudiar esta materia, pues todo se convierte en la normatividad de la autoridad. Y ni modo, te enteras hasta que tienes el problema, ¿no? Claro. Y a veces, y digo, tienes el problema y la directriz que te van a marcar para solucionarlo, ¿no? Ahí donde ves la repercusión seria. No, imagínate, ¿no? No la tienes inscrita. Tiene desafortunadamente un siniestro en tu hogar. Ella siente que tiene el derecho y acude al Seguro Social. Claro. Y que al ratito te llegue, no diga que cree,
ahí le van los capitales constitutivos. Por supuesto. Y sabemos que son caros. La atención médica, quirúrgica hospitalaria por parte del Seguro Social, con el tabulador que año con año nos dan del costo por el servicio, a lo mejor te sale más barata llevarla a Houston y que la atiendan en Houston. Por supuesto. Sí, porque el servicio Es caro. Es muy caro. Y amigos, hay que tomar en consideración, creo que los puntos planteados, tocayo, no son para desmotivar, no, es para informarse bien, hacerlo lo mejor posible y tomar en cuenta los puntos accesorios que se pueden dar, ¿no? En el tema. Y también los que de repente asesoramos, que nos preguntan, oye, ¿puedo hacer esto? Pues sí, mira, pues escríbele ya. Pues no, nomás es escríbele ya. A lo mejor con las normas o con las reglas que están marcadas ahorita, sino, oye, todo lo demás que se está estableciendo, decir, oye, pues me hablaron los del SAT, ¿no? O vinieron los del SAT, o vino finanzas, o me llegó una carta de invitación para ponerme al día, porque dicen que de tal fecha lo tengo escrito y no he enterado retenciones, ¿no? Es correcto. O no he enterado las aportaciones de, bueno, no las cosas, el impuesto sobre nóminas, ¿no? No lo he reportado, y como bien comentabas al principio del programa, pues está ese programa ahorita en donde están mandando esas invitaciones para que te actualices, ¿no? O hagas las aclaraciones pertinentes. Imagínate que tú dices, sí, nomás es una modalidad, la inscribes y ya, y es bueno, y no ves todo lo demás que es importante, que incide por el tema de que es un régimen obligatorio. Creo que esa es una parte importante, una parte medular de analizar, no para no hacerlo, sino incluso hasta como para, híjole, no sé si el punto importante sea, yo soy enemigo de consultar, ¿no?, a las autoridades, porque pues ¿para qué estudias, no? Claro. Pues no estudias y ponte a preguntar, pero híjole, sería un punto importante en decir al autor, oye, también tengo que hacer mi nómina, también tengo que hacer esto, también tengo que hacer lo otro, porque hay obligaciones, ¿no, tocayo? No, totalmente, ¿no? Creo que no tiene por qué desmotivar, obviamente, a la persona que tenga la oportunidad de apoyarse con este tipo de trabajadoras del hogar, pero sí creo que tener la información a la medida que sea más completa y tenga claridad del tema, yo espero que lo único que no hagan es corrérmela. Recuerden que es la felicidad de la casa. Capaz de con todo lo que dijimos, no, ay, muere, mejor ya veré cómo hago el quehacer sábado, domingo, días festivos, pero es parte, obviamente, de una conciencia fiscal, concientización de los derechos humanos de un ser humano que es tan importante como cualquier otro y que vale la pena, pues obviamente, cuidarla. Claro, y en este orden de ideas, porque pues eso se ha sido siempre, y antes estaba excluida expresamente, ahora que no lo es, yo creo que también las autoridades deben de ser conscientes en manejar una situación particular, ¿no? Porque sí es muy particular a los demás trabajadores, en donde no incluye, sí está considerado un patrón, pero no una empresa, que no es lo mismo, ¿no? Está prestando un servicio no a una empresa, sino a un particular, y yo creo que eso es un punto muy importante como para emitir reglas, no sé si la palabra precisa sea blandas y claras, eso sí, que sean claras y que sean blandas para el cumplimiento, y que se logre la finalidad de que estas trabajadoras medularmente tengan el derecho, ¿no? Y se les respete ese derecho, y se les respete también sus derechos humanos, y como lo hemos dicho, el derecho a la seguridad social de ella y de sus beneficiarios, ¿no? Que en la mayoría de los casos serían pues sus hijos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Es reiterar que es un derecho que emana de nuestra Carta Magna, claro, el garantizarle el derecho a la salud, obviamente a la vivienda digna, a los medios de subsistencia por el pago de pensiones, por el pago de subsidios de incapacidad. Creo que como cualquier otro trabajador hay que obviamente cuidarlo, ¿no? No hay que espantarnos con todo lo que hay que cumplir. Sabemos que la creatividad también del mexicano es maravillosa, buscamos diferentes alternativas, hay gente que la contrata en su empresa, que la lecciona, si le pasa algo va a decir que no fue aquí, que fue en el domicilio de la empresa. Eso obviamente es encubrimiento, puede caer en acto simulado y que ojalá nunca se enteren, pero hay muchas personas que a la trabajadora del hogar la tienen inscrita, claro, en la nómina de la empresa, ¿no? A lo mejor no está tan peor, por decirlo, porque tiene finalmente, exacto, la seguridad social, pero cuando sea una eventualidad, vamos a pensar algo en tránsito.
va en el transporte público y dice, es que iba yo a trabajar, dice, pues yo trabajo aquí, pero la empresa está acá, entonces ya nos metemos en problemas, ¿no? Entonces, son cuestiones pues de mucho cuidado, de mucho cuidado, sobre todo con este tipo de trabajadores. Y no sé, algún comentario más, Tocayo, respecto Pues sí, a este régimen. Yo creo que este régimen es algo que llegó para quedarse. Claro. Yo aplaudo obviamente al Ejecutivo y al Legislativo haber puesto el dedo en el renglón de un trabajo tan importante como cualquier otro, y que ojalá quien tenga esa oportunidad pueda darle debido cumplimiento a esa obligación. Claro, y sobre todo informarse, ¿no? Y los que, como comentamos un rato, los que damos la asesoría, hay que ver todo el panorama, ¿no? Porque no pareciera muy sencillo de, pues escríbete aquí. Son muchas cosas que debemos de contemplar, que partiría hoy día, salvo tu mejor opinión, esas obligaciones nacerían, independientemente del tema de seguro social, porque la ley federal del trabajo pues permea para muchas cosas, ¿no? Una cosa es que, bueno, por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 9 de la ley de seguro social, pues diga que la interpretación, ¿sí? No, bueno, en lo que se refiere a la base y todo eso, pero dice, a falta de norma expresa en esta ley, será aplicable lo que diga la ley federal del trabajo, el código y el derecho federal común, y te precisa en ese orden, ¿no? Sí. Entonces, ahí incide. En materia laboral, en materia de impuestos sobre la renta, pues tenemos todo lo que tiene que ver el capítulo del título cuarto, que se vincula también estrechamente. Entonces, analicemos bien y bueno, para dar una mejor pues una mejor opinión a quien lo quiera hacer, y no después diga, oye, pues yo quería ayudar y ahora salí perjudicado, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el empleador que tenga la oportunidad de tener trabajadoras del hogar, ojalá se informe, que tenga toda la certeza de lo que puede generar, y también, ¿no?, tener que cumplir con ciertas obligaciones colaterales que pueden estar vinculadas con esta obligación de afiliar a la trabajadora del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro, pues Tocayito, ahorita varias personas que nos han hecho favor de escribirnos. Muchas gracias. Te mandan saludos. Gracias. Te mandan saludos, Julio Domínguez Vadillo, te mandan saludos. Muchas gracias. Igual Vicente Díaz, muchas gracias. Marisela Santos, Edgardo Sotelo, Elizabeth Arisbe, muchas gracias. Pues alguna pregunta en concreta que tengan del tema, pues no. No, pero se les agradece, son todos amigos, obviamente, ¿para qué nos ponen a sufrir? Pero no, agradecido obviamente con todos ustedes por los saludos, y Tocayito, pues obviamente a cuidar. No ha llegado la respuesta para la suscripción. Tengo aquí uno donde nos escribió Yolanda Gómez, dice 2.48 a 7.26 pesos diarios. 248 creo que no es, son 225 lo que está publicado para el año 2023. Yola, obviamente, salvo que tenga yo la oportunidad de checarlo, tendré que pedir una disculpa pública. Perfecto, pero muy bien. Creo que vale la pena nada más cuidarlo. Zona fronteriza es poco más de 331 pesos, que allá sí es el mínimo, pero aquí 225 y centavos. Pues estamos ansiosos de que se lleven la suscripción a la revista. Ya saben los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Seguiremos atentos, es por esa vía donde recibiremos su respuesta para que se lleven la suscripción a nuestra revista. Y oye, Tocayo, este régimen, ¿crees que se pueda prestar independientemente de lo que ya platicamos, ¿no?, en base a pues los objetivos que puede ser el salario, ¿no? La determinación del salario, que yo creo que eso incide muchísimo. Otra subjetividad que se pudiera dar es en el tema de lo que es, o no sé si esté fijo o no esté fijo, el tema de lo que es la prima de grado de riesgo, o el riesgo, o ya está incluido. Técnicamente ya está incluido. Ahora sí que dentro de este minisitio que hice referencia a Tocayo, viene todo lo que es la determinación de cuotas obrero-patronales, cuidando obviamente las ramas básicas del Seguro Social. Ya viene incluido. Subjetivo, yo creo que sí, Tocayo. ¿Por qué razón? Porque la regla en materia del Seguro Social es que cuando tienes incidencias de siniestralidad, en principio tu prima de riesgo de trabajo se puede ir incrementando. Regla no escrita en este régimen, ¿no? Claro, porque si hay muchas cuestiones, el aseo de los cristales, o sea, hay puntos donde se colocan en cierto riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O simplemente una escalera mojada,
se pisó mal y hay algún O algún tocallito, incidente, ¿no? querer cargar un mueble para poder hacer la limpieza Claro. abajo del mueble. Las, obviamente, lesiones de lumbalgias también puede ser muy común. Entonces, eso creo que es subjetivo, ¿no? Como lo decías tú, ¿no? Yo voy a trabajar en el norte de la Ciudad de México y resulta que estoy dado de alta en una oficina al sur de la Ciudad de México. Suena un poquito absurdo, ¿no? Por supuesto. Eso obviamente creo que puede generar cierta subjetividad que puede traer como consecuencia pues también ciertos riesgos para el empleador, ¿no? Claro. Y hablar de acto simulado, tocayo, sabemos que es de lo más obviamente criticado, penalizado y buscado por diferentes autoridades, ¿no? Sí, y en este caso el Seguro Social no es no es ajena a ello, ¿no? No, tocayo. Quiero compartir con todos los que nos hacen el favor de acompañar el dictamen del Seguro Social para este año 2022. Hay un nuevo anexo que es opcional, pero nos vincula a todos los proveedores. Espérate, pues ya no busco quién me la haga, sino quién me la pague, ¿no? Claro. Contrato a un proveedor que no cumpla con sus obligaciones en Seguro Social, pues resulta que voy a ser yo que contrate ese servicio el responsable solidario. Y lo digo abiertamente cuando tú contratas a través de una agencia a la trabajadora del hogar. Por supuesto. Y ahorita es optativo, ¿no? Ya sabemos que al ratito va a ser No, al obligatorio, rato ¿no? va a ser obligatorio. Y ahí está la amenaza en todo lo que la guía, obviamente, del CIDEIMS, ¿no? Es optativo, pero si te lo requiero, me lo presentas. Claro, Pues, ¿cuál optativo, no? por supuesto. Pues, tocayo, muchísimas gracias por todos tus comentarios en este tema. Muchas gracias. No soy la persona indicada, como siempre lo digo, pero en nombre de la Facultad de Administración, de la COAIED, de mi edad universitario, muchas gracias por habernos compartido todas tus opiniones en este programa, tocayo. No tiene nada que agradecer, tocayito, sabes que es un placer y es un gusto venir a compartir el foro contigo y obviamente por todo lo que significa para mí esta gran institución y este foro de años estar aquí con ustedes. Muchas gracias, tocayo. A ti, Muchas gracias, tocayito, amigo. muchísimas Y también gracias. a ustedes, amigos, todos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de consultorio fiscal. Igual a todos mis compañeros que hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta pronto, cuídense.